Hola, les saluda su amigo Kernelino. En esta ocasión les traigo el análisis del juego Far Cry 6, así que comenzamos. Far Cry 6, desarrollado por Ubisoft Toronto y publicado por Ubisoft. Otros estudios involucrados incluyen a Ubisoft Shanghai, Ubisoft Berlín, Ubisoft Kuwait, Ubisoft Filipina y Ubisoft Montpellier. Su lanzamiento oficial fue el 7 de octubre del 2021 para las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Xbox Series X y S, Google Stadia, Epic Store y la Uplay Store. Far Cry 6 es un juego de disparos en primera persona de mundo abierto que sumerge a los jugadores en el corazón de una revolución guerrillera moderna. La aventura se sitúa en la isla de Yara. La nación está gobernada por el dictador y presidente Antón Castillo, el cual posee la visión de restaurar su nación a su antigua gloria mientras prepara a su hijo Diego para que siga sus pasos. Giancarlo Esposito, actor que recordamos por sus memorables papeles de villano en Breaking Bad y de Mandalorian, da vida a Antón Castillo, el impecable presidente de Yara y antagonista principal del juego. Yara es un bello paraíso tropical, con una gran diversidad de biomas, flora y fauna, pero a su vez esconde una triste realidad controlada por la mano dura del presidente Castillo. Nos adentramos junto a Dani Rojas como protagonista principal, el cual, tras luchar por su vida y despertar en una isla aislada, Dani conoce a Clara García, líder de Libertad, un movimiento revolucionario, junto a Juan Cortés, maestro guerrillero y antiguo espía de la KGB y CIA. Mostrará a Dani otro camino que el de la huida, enseñándole a utilizar sus habilidades para ayudar a derrocar al ejército de Castillo y convertirse en un guerrillero que unirá a las facciones rebeldes que se encuentran dispersas en las regiones de Yara. Libertad, además de luchar contra Castillo, lucha también por exterminar Viviro. Viviro es un fármaco que puede tratar el cáncer. Se deriva irónicamente de la hoja del tabaco. Los productos farmacéuticos son el nuevo petróleo en Yara, y así es como Antón hará que Yara vuelva a la gloria. Para hacer Viviro, primero la semilla del tabaco es biohackeada para crear una planta mutada en el laboratorio. Este veneno es rociado sobre los campos de tabaco y cosechada por la mano de obra esclava yarana. Viviro está envenenando al pueblo y destruyendo a Yara. Y es aquí donde la revolución guerrillera Libertad pretende debilitar las fuerzas del presidente. El mapa de Far Cry 6 es un mapa muy grande a comparación de las entregas anteriores. Este mapa está dividido en 4 regiones. La región de Madrugada, que es controlada por la familia Montero. La región de Valle de Oro, que es controlada por Máxima Matanza. La región del Este, que es controlada por el guerrillero de los años 60, el Tigre. Y Esperanza, que es la base central donde se encuentra el presidente Antón Castillo. Cada una de estas facciones guerrilleras poseen una base principal en la cual tendremos diversas misiones. Podemos explorar el mapa en cada región, podemos capturar puntos de control, bases de los FND, robar suministros, buscar tesoros, caza de animales exóticos y muchas cosas más que irás descubriendo a medida que juegues Far Cry 6. Las fuerzas militares del régimen se encuentran por todo Yara. Algunas pueden estar atrincheradas en escuelas, fábricas, colegios, estaciones de control climáticas, etc. Podrás asaltar esos lugares y tomarlos para la guerrilla, luego que despejes toda esa área. También hay bases principales y cuarteles donde podrás infiltrarte de manera cautelosa o ingresar dando disparos desde el primer momento. Tú decides cómo realizarlo. Algo muy importante, hay ítems y cajas con materiales regados por todos estos lugares, los cuales serán de utilidad al momento de hacer las adecuaciones y mejoras a nuestro campamento. Una vez contado todas las cosas que podemos hacer en el mundo de Yara, veremos que a la vez nosotros necesitamos equipamiento y ayuda también. Nuestro equipamiento principal va a ser proporcionado a medida que avancemos en la historia en el juego y exploremos. Podemos encontrar armas, equipo, guantes, pantalones, botas y accesorios para la cabeza. Todos estos ítems nos otorgarán beneficios, tales como inmune a ciertos tipos de balas perforadoras, tener más defensa,
poder correr más rápido, recoger objetos automáticamente y muchas cosas más que podrás ir viendo en el transcurso de tu aventura. Es muy interesante porque tu equipamiento ahora puede ser equipado con accesorios que mejorarán la puntería o la cadencia o le otorgarán cierta habilidad especial a tu arma. También esto se ha implementado en lo que es el Supremo. El Jetpack Supremo es una nueva adición al juego, el cual nos permitirá usarlo como un power up. Hay jetpacks supremos que lanzan cohetes, que tiran veneno, que lanzan una onda electromagnética, que sirve para que puedas ver torretas, cámaras y cosas así. Pero para poder crear este supremo necesitas capturar en ciertos puntos el uranio empobrecido. ¿En dónde vas a encontrar esto? En los lugares donde se encuentran los misiles tierra-aire. Se me olvidaba mencionar que en este juego existe una mesa de trabajo que se llama resolver. ¿Qué es resolver? Resolver es crear cosas con los que tienes a tu mano. O sea, podrías crear una arma con una sierra, unirla con un tubo de escape, unirla con un filtro. Y en este caso nosotros nos damos cuenta que en el juego usan bastante el resolver. Por ejemplo, le hacen un supresor a tu arma con un tarro, con algo, una pieza de un vehículo, con un pedazo de tu metal. O sea, todo es útil para seguir en esta revolución. En lo que respecta al juego multiplayer, tenemos varias opciones de juego cooperativo con unas misiones extras, como capturar el uranio, en el cual entras con otro amigo y puedes entrar a un mapa inmenso, buscar un sitio donde tienen guardado el uranio y sacarlo. Pero hay una desventaja, que el uranio es bien inestable y tienes que mojarlo cada cierto tiempo. Tendrás que ir avanzando lentamente, llegar a puntos donde puedas echarle agua para que no llegue al rojo vivo, y si llega al rojo vivo, game over. Así que esa es una de las temáticas en el cooperativo. También se puede jugar la campaña en cooperativo. Te puedes unir a otras campañas o invitar a tus amigos que posean el juego, o así hacer nivel y ganar más dinero para comprarte o subir tu equipamiento. Casi se me olvida, este juego ha incorporado algo que trae desde los anteriores Far Cry: el uso de una mascota. En este caso tendremos desde el comienzo ayuda de una mascota muy simpática que se llama Guapo, que es un cocodrilo que tiene un diente de oro. Luego podemos usar al fabuloso Chorizo, que es un perrito discapacitado que tiene una mochilita y tiene una ruedita. A medida que avancemos en la historia encontraremos otras mascotas. No les digo más para no hacerles spoiler. El compañero es muy útil, ya que nos ayuda con ciertas habilidades especiales que tiene. En el caso de Guapo, él busca a los enemigos y los ataca físicamente. Cuando lo usemos a Chorizo, él nos ayudará a marcar a los enemigos en el mapa y ciertas cosas en interés cuando nos infiltremos en una misión. Algo muy importante en Yara es la movilización, en la cual podemos utilizar desde caballos, vehículos. Estos vehículos son personalizables. Tenemos vehículos que les podemos poner mucho más blindaje, torretas. También podemos usar aviones, helicópteros, unos avioncitos especiales por ahí creados también, los cuales serán muy útiles cuando ya despejemos el campo de las torretas antiaéreas. Eso es muy importante de saberlo, porque a medida que cojas un helicóptero y vueles te van a botar por ahí. Así que atento a eliminar esas torretas. La verdad que este juego ha sido muy extenso, tiene mucho que abarcar, pero de lo más importante que sobresale he tratado de decirlo en este análisis. Se le agradece mucho al equipo de Ubisoft en crear un juego con una biodiversidad maravillosa. Todas las regiones son totalmente diferentes, te da la sensación de que estás en una jungla, que estás en una zona selvática, pantanosa, y cuando estás en una ciudad te sientes en ese lugar. El juego a mí me ha funcionado de maravilla, no he tenido ningún inconveniente, me ha trabajado bien en mi Xbox One X. Lo único malo que le he encontrado al juego es que ciertas misiones son muy repetitivas,
pero el luteo las hace interesantes, andar buscando ítems, haciendo lo otro. Lo que sí, la implementación de lo del sigilo está bien, pero como que no encaja. Generalmente siempre terminas dando bala, terminas matando a todo el mundo. Esta mecánica está muy bien, pero sería mejor que la vayan perfeccionando para las siguientes entregas. En lo personal, recomiendo mucho Far Cry 6. El juego tiene una excelente ambientación, banda sonora increíble, personajes que te mantienen al hilo, así que corre, cómpralo. Espero te haya gustado mi análisis. ¡Nos vemos!